Buenos días a todos. Vamos a tratar. Buenos días, gracias a todos por esta convocatoria que ha hecho el Partido Popular para explicar y para exponer cuál es la propuesta que va a llevar y que va a presentar y que se haya registrado, que se repartirá a todos ustedes, que es la proposición de ley para modificar el artículo 13 de la Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón y cuyo principal objetivo es el que hemos perseguido desde el primer momento en el que se nos comunicó por parte del Gobierno que el descenso demográfico en Teruel, es decir, que la pérdida de habitantes en Teruel iba a provocar o iba a tener como consecuencia más directa la pérdida de un diputado en esta provincia. El objetivo en todo momento del Partido Popular y la voluntad ha sido evitar que se llevara a cabo esta pérdida del diputado sin entrar ni siquiera al fondo. Pero aquí sí que voy a hacer una mención. Tenemos que decir que la pérdida de este diputado, este descenso demográfico, lo que denota es un fracaso de las políticas demográficas que ha llevado a cabo el Gobierno de Lambán. Venimos denunciando desde el inicio de la legislatura que las políticas de Lambán no iban a resultar eficaces para evitar esta pérdida de población, que desde que gobierna Lambán, Aragón está más vacío y que paulatinamente se estaba negando oportunidades al medio rural, se estaba legislando en contra del medio rural, no se estaba garantizando la prosperidad y el bienestar y ello estaba provocando que muchas familias, muchos aragoneses tuvieran que ver abocado al fracaso su proyecto de vida en el medio rural y que sintieran que la libertad de haber elegido el medio rural como lugar para vivir hubiera resultado, como digo, un fracaso. Pero bueno, más allá de todo esto, en cualquier caso, habiéndose detectado o habiéndosenos comunicado concretamente el día 16 de febrero por el Gobierno de Aragón esta circunstancia, el Partido Popular manifestó desde un primer momento el llevar a cabo todos los mecanismos que pudieran ser eficaces para evitar que esta representación que se ha buscado tanto en el Estatuto de Autonomía como en la propia ley electoral, que es la que establece el número de diputados que corresponde a cada circunscripción electoral provincial y también a la Cámara de las Cortes de Aragón, tuviera como finalidad precisamente evitar esa pérdida de diputado. Hasta ahora, Teruel tiene 14 diputados, Zaragoza tiene 35 diputados, Huesca tiene 18 diputados y lo que está claro es que la pérdida paulatina de población en estos momentos afecta a Teruel, pero podría llegar también y es previsible que pudiera llegar a afectar a Huesca. Por lo que en todo momento lo que sí que hemos dicho que es que el Partido Popular se comprometía a iniciar en la siguiente legislatura inmediatamente, sin esperar 4 años, como se ha hecho a lo largo de esta legislatura por el Gobierno de Lambán, instar la modificación de la normativa aplicable al cálculo de diputados por cada circunscripción provincial electoral y, además, lógicamente, o el Estatuto de Autonomía en su caso, para que esto no ocurra y seguir buscando el equilibrio y la proporcionalidad adecuados para que todos los aragoneses tengan la debida representación en esta Cámara. Por lo tanto, partiendo de esa voluntad de política, de la búsqueda de los mecanismos necesarios, se planteó a los servicios jurídicos el buscar diferentes alternativas. Los servicios jurídicos nos plantearon esas diferentes alternativas y, en unos casos, por falta de operatividad, pero fundamentalmente por falta de tiempo, muchas de ellas no se podían llevar a efecto. Hace apenas 2 semanas el Partido Socialista propuso una proposición de ley donde, llevando a cabo una serie de criterios que alteraban el concepto de habitantes, el concepto de población que viene recogido en el Estatuto de Autonomía, planteaba tener en cuenta, fundamentalmente y por resumir, solamente la población censal a efectos del cálculo de diputados según la fórmula establecida en el artículo 13 de la Ley Electoral, que es el que se pretende cambiar.
Lógicamente, una vez que se presentó a la Junta de Portavoces, hubo reacciones de los diferentes grupos y tengo que decir que solamente el Partido Popular manifestó ya en ese momento serias dudas jurídicas ante la iniciativa planteada. Consideramos que era una exclusión instrumentalizar, además, una interpretación excesivamente forzada e incluso retorcida del concepto de población, tal y como viene recogido en el Estatuto, en concreto de habitantes, para poder llevar a cabo el objetivo final, que era evitar esta pérdida de diputados. Lo manifestamos tanto en la mesa por nuestro representante, el vicepresidente segundo de la mesa, el diputado Antonio Suárez, y lo mantuvimos también en la Junta de Portavoces por la portavoz en ese momento adjunta que asistió a la Junta, donde ya, como digo, manifestamos nuestros reparos y las serias y fundadas dudas jurídicas sobre la viabilidad de esta fórmula. Tenemos que decir que no solamente teníamos en cuenta esas dudas jurídicas en el momento de valorar esta fórmula, sino además las consecuencias que podía tener y que podía acarrear el llevar a cabo una modificación de la ley ad hoc para ese momento, para atender a un problema circunstancial que se estaba produciendo, pero las consecuencias que se podían tener a posteriori. Tenemos que tener en cuenta que, aun estando de acuerdo todos los grupos, aun habiéndola instado, haberla reforzado y refrendado todos los grupos políticos, existen otros grupos políticos, otros partidos políticos que pueden también y deben y tienen derecho a opinar. Por lo tanto, advertimos de que otros partidos políticos podrían llegar a impugnar una solución sobre la que nosotros mismos teníamos dudas jurídicas, e incluso esas consecuencias valoradas en el tiempo e incluso llevadas a instancias judiciales, llegar incluso a provocar las modificaciones o el cambio o la caída del propio Gobierno que se pudiera llegar a conformar después de ese proceso electoral. Inmediatamente, y con el ánimo de buscar una solución, el Partido Popular pidió un informe a los servicios jurídicos de la Cámara, pero además también pidió un informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón y al Consejo Consultivo de Aragón. Y pidió un informe, independientemente de que fueran vinculantes o no estos informes para tomar una decisión y continuar en nuestra argumentación, porque considerábamos que, habiendo venido del Gobierno la advertencia de la pérdida de este diputado e invitando a esta Cámara a tomar algún tipo de medida o algún tipo de actuación, considerábamos que tenían también que pronunciarse los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, porque fue precisamente el Gobierno de Aragón de quien partió esta advertencia, de quien partió esta comunicación y de quien se invitó a la Cámara a tomar decisiones. Además, el Partido Popular, tratando de ahondar más en la valoración de esta proposición de ley del Partido Socialista, refrendada, como digo, por el resto de grupos de la Cámara, pidió también un informe de parte. Pidió un informe al profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Derecho, al profesor don José Luis Bermejo. El informe lo tenemos y a la vista del mismo no hizo sino reforzar nuestra posición inicial. Les daremos copia a todos ustedes, además de este informe, que acompañará lógicamente la proposición de ley que ya hemos registrado y, como digo, donde fundamentalmente veíamos que no se respetaban con la proposición de ley presentada por el Partido Socialista principios jurídicos fundamentales que tienen que ver mucho con derechos reconocidos tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía. Considerar de una forma totalmente exclusiva, especialísima y para un caso muy concreto la interpretación del criterio de la consideración de los habitantes prevista en nuestro Estatuto de Autonomía solamente a la población censal, es decir, excluyendo a muchísimos turolenses, pero también aragoneses para el cálculo de la adscripción de escaños, excluyendo, como digo, no solamente por razón de edad, sino incluso por razón de nacionalidad o por gozar de derechos civiles
civiles o políticos, nos parecía una cuestión muy grave y que no justificaba el llevar a cabo cualquier medida transgrediendo, pues como digo, algunos de esos principios fundamentales. Tengo que decir que también nos causó, añadido a ello, y que provocó pues que aún más tratáramos de buscar una fórmula que fuera compatible con estos derechos y además con mantener el número de diputados, fueron las declaraciones de la secretaria general del Partido Socialista en Teruel, también miembro del Gobierno de Aragón, que nos produjeron bochorno, sonrojo y la verdad es que muchísima alarma y preocupación cuando en unas declaraciones en las que no hizo sino tratar de atacar al Partido Popular, que no estaba sino tratando de velar por llevar a cabo una fórmula que fuera acorde a respetar esos 14 diputados, pero que además respetara derechos y principios jurídicos fundamentales, habló incluso de cuestiones en las que se confundía, siendo, como digo, miembro de un gobierno y secretaria general del Partido Socialista, cuestiones como la población de derecho, confundiéndola con la población censal, atribuyendo la población de hecho al padrón existente y que se publica por el Instituto Nacional de Estadística. Cuestiones tan graves nos llevaron aún más a ahondar en la necesidad de buscar esa solución. La proposición de ley que vamos a presentar y que lo hacemos en virtud de lo que está previsto en el artículo 180, número 5 del reglamento, es decir, una vez que la Junta de Portavoces admite incluir en el orden del día una proposición de ley, cualquier grupo, según lo previsto en este artículo y en el punto número 5, tiene 3 días para presentar una proposición de ley alternativa y que se pueda tramitar conjuntamente con la primera. Por eso ayer en la Junta de Portavoces, poniendo por delante y precedimos en nuestros argumentos que en ningún caso por el Partido Popular se iba a llevar a cabo la interposición de ningún tipo de obstáculo para que se pudiera tramitar, es decir, lo que vamos a tratar es que de una u otra forma, habiendo además un informe de los servicios jurídicos sobre que independientemente de las discrepancias que mantenemos con él, pues lógicamente respetamos, pero habiendo este informe favorable no vamos a impedir, y así lo manifestamos, que se lleve a cabo la tramitación, con independencia de que nos reservemos nuestra posición final. Pero sí que hemos aprovechado la tramitación que se prevé en el reglamento para presentar la nuestra y que ya anunciamos ayer a todos los grupos. Nuestra proposición de ley sobre lo que actúa no es sobre el concepto de habitantes, no trata de interpretar de una forma, consideramos que retorcida y forzada, quiénes son esos habitantes. Las Cortes de Aragón representan a todo el pueblo aragonés es la totalidad de los habitantes a los que hace referencia el Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, no excluimos de ahí a ningún habitante, sea censado o no censado. Habitantes de Aragón son todos aquellos que residen en el territorio aragonés y son todos aquellos que están representados en las Cortes de Aragón. Por lo tanto, que en virtud de lo que está previsto en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía, de la representación de las Cortes de todo el pueblo aragonés, del artículo 36 del Estatuto de Autonomía, que establece el número mínimo y máximo de diputados, y todo ello en relación al artículo 13 de la Ley Electoral, que es el que establece el número final de diputados, tanto ese número mínimo como ese número máximo, la horquilla que hay, como ustedes saben, entre 65 y 80 diputados, y aquellos diputados que corresponde como mínimo a cada circunscripción electoral provincial, es decir, a cada provincia, y las normas por las cuales se calcula el número variable de diputados en función de la población. El Partido Popular lo que ha hecho es establecer o proponer una modificación del artículo 13 de la Ley Electoral por la que se establece el número mínimo de diputados para cualquiera de las 3 provincias en el número de 14. El número 14, que actualmente son 13 los diputados, es el número mínimo de diputados. Con el descenso de la población, en el caso de Teruel, lo que se hace es descender a 13. Nosotros lo que haríamos sería elevar en el punto número 2 de ese artículo 13 el número de diputados a 14 por cada provincia, es decir, no tocamos la horquilla de diputados, que en algún caso llegó a proponer algún grupo de pasar de 67 a 69. Respetamos el artículo 1 de la Ley Electoral, que lo establece en 67 diputados, y operamos sobre el artículo 2, donde se establece el número mínimo de diputados por cada provincia, que pasa a ser 14.
De esta forma, digamos, tendríamos ya el número fijo de diputados y habría que operar sobre el número variable, que es el que se establece en función del número de habitantes o de la población. Para ello, como ustedes saben, también en la ley electoral se establece una serie de fórmulas o de cálculos en el punto número 3, en el que se tiene en cuenta también el mínimo establecido en el Estatuto de Autonomía. Hay un límite, que es el de 2,75 como índice corrector entre la población, entre la provincia más poblada o menos pobladas. Las reglas para el cálculo estarían referidas, lógicamente, al número de diputados con carácter variable, es decir, en función del número de población, pero manteniendo el número fijo en 14 diputados. Este cálculo y los diferentes, digamos, el diferente número de diputados que pudiera resultar por la aplicación de las normas y de ese límite del 2,75 no actuaría sobre el número mínimo de diputados del punto número 1, porque consideramos que el punto número 1, perdón, del número 2, consideramos que el punto número 1 y el punto número 2 del artículo 13 de la ley electoral tienen sustantividad propia. Por lo tanto, como digo, conseguiríamos con nuestra proposición no de ley, lógicamente sin perjuicio de las valoraciones que pudiera llevar a cabo los servicios jurídicos y el resto de grupos parlamentarios, conseguiríamos mantener en 14 el número mínimo de diputados, en este caso para Teruel también, sin que se produjera una pérdida de ningún diputado, y se podría seguir con las normas previstas en el punto número 3, calculando el número variable de diputados, que en este caso, además, con la población actual y habiendo hecho los cálculos, resultaría que se mantendrían los 14 por Teruel, los 18 por Huesca y los 35 por la provincia de Zaragoza. Ahora se trata de que se lleven a cabo los cálculos. Quisiera decir también que ayer en la Junta de Portavoces, aunque se presentó el informe favorable de los servicios jurídicos, que, como digo, discrepamos con el fondo del informe, que viene a hablar más bien de la forma de la proposición de ley más que de la consideración de la colisión de esos derechos, principios jurídicos que están recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, tengo que decir que no fuimos ya el único grupo que vio serias dudas jurídicas a la proposición de ley que quiere llevar a cabo el Partido Socialista. Hubo más grupos, que ellos podrán pronunciarse, que dudaron también de que esta proposición de ley no provocara daños colaterales como a los que me he referido, pero sobre todo también en base a la consideración de lo que consideramos que es un sufragio censitario, una exclusión de parte de la población de Teruel y de Aragón, si se llegara a hacer extensivo, dejando fuera a esta población por razones de edad, pero también por razones de nacionalidad, para llevar a cabo el cálculo de la adscripción del número de diputados por cada provincia. En fin, me he alargado mucho, pero creo que era importante ver esos 3 puntos fundamentales. El objetivo fundamental, que es evitar la pérdida del diputado por Teruel, las soluciones que se habían dado hasta ahora y que para nosotros colisionaban con principios jurídicos fundamentales, recogidos tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía, y el tercero de ellos, que el Partido Popular lo que ha querido es, en todo momento, buscar una fórmula que fuera compatible y que, además, evitara que el fracaso de las políticas de Lambán en materia de despoblación, que han provocado un descenso de la población de Teruel, conllevara la pérdida de ese diputado número 14. Muchas gracias. Plantea que en vez, pues si lo he entendido bien, que en vez de aplicarse modificando el concepto de población para añadir la coletilla población censal y así reducir el número para que se puedan salir y se pueda mantener el diputado por Teruel, que bailaría, si no, con Zaragoza, es modificar en el mismo artículo que estamos hablando el punto número 2 para que, en vez de aplicarse sobre todo la fórmula de aplicación, solo se hiciera sobre el variable, se quedará fijo, y el 2,75 solo se aplicará sobre el variable en el reparto de los diputados. Efectivamente, a ver, nosotros lo que no... Sí. Pero en el Estatuto de Autonomía establece que el 2,75 es la diferencia en la asignación de escaños final entre la población con más y la población con menos. O sea, Zaragoza
y la que fuera, en este caso siempre Teruel. ¿Saber cómo se puede hacer eso sin que colisione con el estatuto? A ver, las normas del artículo 3 se ponen luego en relación en el artículo 4, donde habla precisamente del 275. Y el artículo 4, o sea, el punto 4 del artículo 13, cuando habla de del 275, se refiere a las normas anteriores, a las del punto número 3. Pero en todo momento no se hace referencia ni al número de diputados, es decir, al punto número 1 con los 67 diputados, ni al número 2, que establece el mínimo en 14 diputados. Por eso digo que, por un lado, está el número fijo que se mantiene para mantener el equilibrio y la proporcionalidad de representatividad de las 3 provincias y que se establece con ese número fijo y mínimo de diputados del punto número 2, y luego está el número variable de diputados en función de la aplicación de ese límite del Estatuto de Autonomía del 275 y para el que se establecen una serie de normas. El 275, el límite entre la población, entre la provincia con más población y menos población, iría referido al cálculo del número de diputados variables en función de la población. Por lo tanto, entendemos que aquí se respeta, primero, esa población de derecho, la que se ha utilizado siempre y que se corresponde con el número de habitantes previsto en el Estatuto de Autonomía, y lo que se hace es que el límite establecido en el Estatuto del 275, que es el que desvirtuaba ese número de diputados por el descenso de población de Teruel, se aplique al número variable de diputados. Con esta fórmula, si saliese adelante, ya no haría falta en la próxima legislatura meterle mano al asunto. Hombre, yo creo que habría que estudiarlo, porque lo que vale para un momento determinado, es decir, con esta fórmula, al aplicarlo y al hacer los cálculos, lo que vimos es que no, al establecer como número mínimo 14 para Teruel y aplicar esas normas del artículo 3 para el número variable, que ya no serían 28, sino que serían 25, antes eran, al establecer el número mínimo de 13, los cálculos se establecían sobre 28 diputados. Ahora, al establecer el número mínimo sobre 14 para las 3 provincias, se aplica sobre 25. Yo creo que habría que ahondar, es decir, lo que nos vale ahora por los cálculos que hemos hecho, no alterando el número de diputados para Huesca y para Zaragoza, no sabemos cómo va a operar para dentro de unos años en función de cómo vaya fluctuando la población. Por lo tanto, yo creo que todos los grupos estábamos de acuerdo de que esto era una modificación especialísima para un momento concreto, eso hemos estado de acuerdo en llevarlo a cabo, pero lo que sí que no debemos dejar de acometer en la próxima legislatura y desde el principio, no al final, como ha ocurrido ahora, es buscar una fórmula que, sobre todo, contribuya a buscar algo que es un principio en la propia ley electoral y en el Estatuto de Autonomía, que es esa proporcionalidad y representatividad, que está recogida también en la propia Constitución, y que creíamos que la representatividad y la proporcionalidad, con la proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista, queda alterada. Hay que garantizar las dos, porque así viene recogido en la Constitución española y en el propio Estatuto, no una sobre otra. Por lo tanto, yo creo que esta solución que buscamos para este caso concreto, no sé si operará así en el futuro en función de esas variables que se vienen teniendo en cuenta y que habría que acometerla de forma definitiva. En su caso, si hay que modificar el Estatuto de Autonomía, modificando el Estatuto de Autonomía, que es algo que no se ha valorado ahora simplemente porque no había tiempo. Tengo además que decir algo muy importante. Cuando los servicios jurídicos hacen el primer informe que le pedimos todos los grupos parlamentarios, donde se plantean diferentes opciones, creo que llegan a ser unas 17 opciones diferentes, en la introducción hacen ya referencia que para solucionar este problema y que hay que dar una solución de carácter puntual, se puede incidir o se puede actuar sobre dos criterios. O bien la horquilla de los diputados del punto número 1, es decir, esos 67 diputados, y actuar sobre la horquilla de 65 a 80, o bien actuar sobre el número de diputados fijos. Por eso nosotros, viendo el informe, lo que hacemos es empezar a trabajar, no estando de acuerdo en actuar sobre esa horquilla, porque algunos grupos habían incluso propuesto elevarlo a 69. Nosotros dijimos, creo que la mayoría además, que no estábamos de acuerdo en aumentar el número de diputados, pues lo que hicimos fue actuar y llevar a cabo los cálculos sobre el número mínimo de diputados. Y al hacer los cálculos, pues vimos que elevando al número de 14 como fijo,
solucionábamos el problema de Teruel y además no alterábamos el resto de número de diputados de las otras dos provincias. Pero en la propuesta no están esos 13 marcados como No. Eso es la ley electoral, que es una ampliación, por así decirlo, lo que viene a regular el número de diputados. ¿Estaría de acuerdo con el Estatuto de Autonomía? Autonomía? Sí, o sea, el Estatuto de Autonomía, digamos que remite a esa ley electoral la determinación del número concreto de diputados. No establece esos 13. Bueno, concretamente les puedo decir que el artículo 36 del Estatuto de Autonomía establece el número máximo y mínimo de diputados a elegir, es decir, esa horquilla de los 65 a 80, pero remite a la ley electoral para concretar el número de diputados mínimo en cada caso, en este caso por cada provincia, y eso lo hace la ley electoral. Por eso la modificación se hace sobre el artículo 13 de la ley electoral, que es la que fija el número mínimo por circunscripción electoral provincial, y luego el número variable. Lo que sí que hace el Estatuto de Autonomía es establecer ese límite de 2,75 que tiene que haber entre la provincia más poblada y la menos poblada. Pero el Estatuto de Autonomía no hace referencia al mínimo de diputados que tiene que haber en cada provincia. Eso lo dice la ley electoral en el punto número 2. Y por eso nosotros, acorde además también al informe jurídico de las Cortes inicial, que dice que es ahí donde se puede actuar para evitar esa pérdida de diputado por Teruel, es donde con nuestra propuesta actuamos, elevando a 14 el número mínimo de diputados. Lo de 2,75 quiere decir que una provincia respecto a otra no puede tener más de esa proporción. Se lo podría leer exactamente porque lo que dice esa fórmula es que es el punto número 4 del artículo 13 de la ley electoral. Dice que si como consecuencia de la aplicación de las reglas anteriores el número de habitantes dividido por el número de escaños en la provincia más poblada superara en 2,75 veces el de la provincia menos poblada, que esto es lo que viene en el Estatuto de Autonomía también, corresponderá a la provincia de mayor población el número de diputados de la provincia de menor población, que sea indispensable para que no se supere dicho límite. Es evidenciable que el punto número 4 del artículo 13, respecto a ese límite del 2,75, se refiere al número total de diputados por cada provincia, al mínimo, al fijo y al variable. Pero las reglas anteriores, es decir, las del artículo 3, son las que se deberían de aplicar para cumplir con el límite del 2,75. Por lo que el punto 2, que es el que establece el mínimo de diputados, entendemos que tiene sustantividad propia, y que esas reglas se deberían de aplicar sobre el cálculo de la población, y el número de diputados variable. El informe que hace el profesor Bermejo entiendo que solo se refiere a la propuesta previa de los socialistas. Sí, por supuesto. Le preguntaron también o tienen algún tipo de opinión jurídica de algún, o ahora a partir de registrarse en las Cortes es cuando también. A ver, nuestras dudas jurídicas eran fundamentalmente por la exclusión para el cálculo del número de diputados de una parte de la población, es decir, de una parte de los habitantes, de una parte de los aragoneses a los que representan las Cortes de Aragón, y con nuestra propuesta, como no se vulnera ni se interpreta de esa forma forzada el concepto de población, pues no nos supone esas dudas jurídicas. Por lo tanto, el informe, pues será la valoración que hagan el resto de grupos y los propios servicios jurídicos de las Cortes. El informe que nosotros pedimos fue a raíz de las dudas de las serias dudas jurídicas que nos planteaba la propuesta del Partido Socialista. Hablar de la propuesta del Partido Socialista, que es de la propuesta del Partido Popular viene asentada en algún informe de alguien. Bermejo también hace la propuesta. Es una propuesta del grupo parlamentario. Es una propuesta del grupo parlamentario que hemos realizado con nuestros propios recursos, es decir, pues con el ingenio y el estudio de los propios diputados e incluso del conocimiento de una persona con muchísima experiencia en esta casa, que es nuestro coordinador del grupo parlamentario. Entonces, a quien desde luego tenemos que reconocer el trabajo y la dedicación para encontrar la solución, pues ha sido fundamentalmente al grupo parlamentario y representado fundamentalmente por nuestro coordinador y el propio vicepresidente segundo de la mesa, el señor Suárez. Igual que han pedido un informe jurídico
del resto de grupos van a pedir un informe jurídico de las Cortes sobre la idoneidad de la propuesta del Partido Popular. Pues hombre, los servicios jurídicos son los primeros que se deberán posicionar sobre ello. De hecho, ayer en la Junta de Portavoces ya lo dijimos, que nuestra propuesta pues esperábamos que tuviera esa valoración de los servicios jurídicos. El estudio también, igual que nosotros hicimos el correspondiente estudio y valoración de la propuesta del Partido Socialista, entiendo que el resto de grupos parlamentarios deberían de hacerlo también de la nuestra, sobre todo teniendo en cuenta los efectos o consecuencias posteriores, que es lo que nos preocupaba seriamente a nuestro grupo parlamentario. Tengo que decir que de nuestra propuesta, habiéndola visto, a quien se la hemos pasado, no ha tenido por ahora ningún tipo de rechazo o reparo jurídico, más allá de que todos sabemos que esto es una reforma o una modificación que hacemos para solucionar un problema concreto y sobrevenido y que del día 16 de enero nos traslada el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, tengamos en cuenta siempre que se trata de buscar una solución a un problema muy concreto y coyuntural. ¿Con quién han hablado esta propuesta? Ya que han hablado con Bermejo Pues también lo hemos valorado con Bermejo, también conoce nuestra propuesta. ¿Y le parece bien? Hombre, pues teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, no tenemos todavía el informe por escrito, pero bueno, no hemos pedido ningún informe. O sea, para nuestra propuesta no hemos pedido ningún informe porque hemos valorado que no existe ningún tipo de contraindicación, que no se está afectando a ningún derecho fundamental, a ningún principio jurídico, y las razones por las que pedimos un informe jurídico fue por las serias dudas que nos planteaba la propuesta del Partido Socialista, en el que se estaba excluyendo a parte de la población de Teruel para la adscripción de escaños y sobre todo por unos criterios como eran pues la edad o la nacionalidad. Como nuestra propuesta, basada en el estudio, como cuando hacemos cualquier otro tipo de iniciativa que parte del estudio, no tenemos ningún tipo de reparo o duda del cumplimiento de la legalidad, para el resto de iniciativas no pedimos informes. Como esta tampoco nos provoca ningún tipo de duda, no hemos pedido informes. Ahora, los servicios jurídicos, lógicamente, y el resto de grupos políticos pues podrán valorarla. Desde luego, entendemos que con esta propuesta se evita la pérdida del diputado por Teruel, no se excluye a ningún aragonés a la hora de hacer el cálculo de sus representantes en estas Cortes, que representan a todos los aragoneses, y además no se afecta a ninguno de los principios jurídicos fundamentales que están recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, y además en base a esos principios a los que me he referido de proporcionalidad y representatividad, y al equilibrio que debe de existir en cuanto a las tres provincias de nuestra comunidad autónoma. Iniciativas al último pleno de la legislatura. Entiendo entonces que en la toma de consideración inicial pasarán las dos porque el Partido Popular no se opondrá a que se tramite la de los socialistas. No sé si entiendo que para la aprobación final también hace falta la unanimidad de todos los grupos, para que una de las dos se apruebe o no. A ver, ahora nosotros lo que hemos hecho con esto es acogernos al artículo 100, como he dicho antes, 180.5, donde se puede tramitar la proposición alternativa que hemos propuesto como grupo parlamentario, y no quiere decir que al pleno del día 29 lleguen las dos proposiciones de ley. Igual llega solamente una, porque igual hay uno de los grupos proponentes que piensa que la suya debe de caer en favor de la otra, por ser una de ellas más ajustada a derecho, o porque el resto de grupos, algunos de ellos, como digo, que ya ayer manifestaron serias dudas a pesar de haberla refrendado, porque de todos no voy a entrar a valorar. Nosotros no tuvimos ningún tipo de inconveniente en base a la coherencia de tener esas dudas jurídicas de no refrendar la proposición del Partido Socialista. Hay veces en las que uno, por coherencia, se tiene que quedar solo, pero no quiere decir que aquellos grupos que han firmado esa iniciativa luego, por las serias dudas que les pueda plantear, decidan continuar apoyándola. Es decir, al pleno del día 29 podrían llegar las dos y debatirse las dos, o al pleno del día 29 podría llegar solamente una porque la otra decayera. La circunstancia de que aún así ninguna de las dos saliera adelante y Teruel acabase perdiendo el diputado
porque el PP no contara con apoyos suficientes para sacar adelante esta y el PP al mismo tiempo se siguiera oponiendo a la anterior. Entonces, en ese caso, cabe la posibilidad... No, pero como la unanimidad es para lo que es la tramitación, es decir, para la toma en consideración y para la lectura única. A la hora de votar, pues cada grupo pues votará lo que considere con respecto a la proposición de ley que se mantenga. Pero eso no... ¿Está por enmienda de totalidad del anterior? No, es que no es una enmienda a la totalidad, en realidad es una proposición de ley alternativa y se tendrían que debatir las dos, defender las dos y luego votarlas. Eso igual, el procedimiento el mismo. Voy a ir a una y en función de si se aprobara una, decaería la otra, ¿entiendes? Habría que debatir las dos. Es que todavía no sabemos si van a decaer o no van a decaer. No, ya. Y es más, todavía hay que acordar la lectura única. Es decir, todos los grupos, y eso sí que por unanimidad, tenemos que acordar que se reduce lo que es el plazo, que se elimina el plazo de presentación de enmiendas y demás. Pero vamos, esa tramitación, yo creo que los servicios jurídicos, dado que es un caso pues que no se ha producido en estas Cortes, pues debidamente lo ordenarán. O en la Junta de Portavoces ordenaremos los debates, que es lo que solemos hacer siempre. Es decir, en el reglamento se prevé un orden del debate, hay veces que acortamos los tiempos, que suprimimos plazos, etcétera. Siempre que haya acuerdo de los grupos, pues esto es lo que se hará. Yo creo que lo principal en estos momentos es que nosotros hemos registrado una iniciativa que ahora esperamos que la valoren el resto de grupos y los propios servicios jurídicos y que para el día 29 tengamos una solución que evite que Teruel pierda ese diputado número 14. Que por unanimidad todos decidan que le permiten que sea por lectura única. Después como la otra, igual por lectura única, y las dos efectivamente. llegan al pleno y también por unanimidad, no. Sí, llegan al pleno las dos. Es que, claro, estamos hablando sobre bueno, pero en cualquier caso, situaciones que pueden darse. ¿Cualquiera de las dos tendría que tener unanimidad en la toma en consideración? No. A ver, para la toma en consideración ya ha entrado en el orden del día. La lectura única es lo que tiene que acordarse por todos los grupos, porque también ahí hay que acordar que se eliminan los plazos de presentación de enmiendas porque si no, no llegaríamos. Por lo tanto, de lo que se trata es de que en el pleno del día 29 vaya a debate y que sea lectura única para que se pueda votar y en función de la votación se apruebe o no se apruebe. Pero ella solo necesitaría mayoría simple. Efectivamente, sí. La toma en consideración de la de ustedes se tiene que tener que discutir en la mesa, ¿no? Entiendo. Sí, se Porque debería. todavía no ha sido otra cosa. Exacto. Hoy ha sido registrada, con lo cual... Hoy ha sido registrada y, según lo previsto en ese artículo 180.5 del reglamento, queda incorporada también para su tramitación, porque se prevé que en 3 días se pueda presentar por parte de otros grupos esa iniciativa y se puedan tener en cuenta conjuntamente. Además, es lo que se habló ayer en la Junta de Portavoces cuando se anunció. No era meter la pata al explicarlo. Ahora, ustedes hoy han registrado la proposición de ley, que se incorpora a la proposición de ley ya... No se incorpora al anterior proposición, se incorpora al trámite. Se incorpora al trámite. No es una proposición de ley dentro de proposiciones, se incorpora al trámite de tramitación parlamentaria. Sí, digamos que llevan una tramitación ahora paralela. Se pueden debatir las dos, aunque lo suyo es que una de ellas, ya que persiguen el mismo objetivo, sea la que prospere. Claro, pues digo que eso se discutirá, cuál de ellas prospera, si las dos llegan finalmente al pleno escoba. A ver, lo suyo es que ahora los servicios jurídicos y los diferentes grupos parlamentarios la conozcan y se valore. Podemos reunirnos en cualquier momento en la Junta de Portavoces y se podría decidir que en vistas de esa valoración, pues como si hay una que se considera por todos los grupos que puede solucionar la pérdida del diputado de Teruel y además no entrar en dudas jurídicas, pues que prosperara solo una. Yo entiendo que no se tendrían que debatir las dos, que bastaría con una, porque el objetivo que persiguen es el mismo, bastaría con una. Que en la propia mesa se decida llevar. Efectivamente. Es lo más lógico. Al pleno del día 29 que vaya una de las proposiciones de ley con el objetivo de evitar esa pérdida del diputado en Teruel. Claro, está por ver. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Un poco farragoso.